Hola estudiantes de Laboratorio de Física 1 de la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro. Vamos a realizar algún tipo de aclaración relativa a la práctica de cinemática casera. Esto con el fin de que ustedes realicen las respectivas correcciones o modificaciones en el informe que ya previamente han entregado, bien sea a los grupos de los grupos planteados durante este semestre, los dos grupos que me encuentro manejando. Entonces voy a hablar de cada una de ellas. Entonces vamos a mostrar aquí precisamente la guía. Entonces la primera parte es relativa a movimiento uniforme rectilíneo. Esto pues un desplazamiento de un cuerpo en la horizontal. Entonces aquí hay una temática que yo quiero aclarar un poco directamente sobre un tablero. Entonces vamos aquí a aclarar algunas cosas. Ok, yo creo que acá se ve mejor. Entonces, para el caso del movimiento uniforme rectilíneo, y en este caso sobre una mesa tal como se indicó en, en la guía, en el paso a paso, ¿qué es lo que vamos a trabajar acá? Regálame un segundo mientras muevo un poco la parte de micrófonos para que se me escuche muy bien. Bueno, yo espero que ahí pues me estén escuchando lo mejor posible. Entonces es un movimiento en la horizontal, en este caso una mesa, que es lo que se planteó. Y un cuerpo que se mueve gracias a la acción de una carga sobre la cual se encuentra actuando obviamente la acción de la gravedad. Importante esa masa, ¿no? Porque esa masa inicialmente lo que hace es buscar cuál es la masa que permite que en el momento, bueno, aquí vamos a tratar de aprovechar todo el largo que tenga la mesa. Este es nuestro cuerpo. La cuerda debe quedar, como dijimos, en el paso a paso horizontal a la mesa. Eso evitaría estar haciendo descomposiciones, como lo aprenden en el manejo de la dinámica, que es donde tal vez más se utiliza este tipo de sistemas. Entonces aquí tenemos otra masa. Esta masa es una necesaria para lograr que tanto él como el cuerpo que se encuentra sobre la mesa tengan un movimiento uniforme rectilíneo después de que se libere el reposo. ¿Qué significa? Que él, una vez se libera el reposo, va a tener aquí un delta de x. Ese delta de x, la idea es que no sea muy grande, un delta de x donde tiene un movimiento uniforme acelerado. Ahí no me interesa tomar la información porque estamos trabajando con un movimiento uniforme rectilíneo. Me interesa es en el momento en que a ojo vemos que él ya regula su velocidad y tendríamos entonces la posibilidad de toda esta extensión que sería un delta de L para poderla dividir en 10 longitudes distintas. Entonces con esas 10 longitudes la idea es construir un gráfico de posición contratiempo y un gráfico de velocidad contratiempo, que son los gráficos que se trabajan en esta área. En el caso de gráfico de posición contratiempo, nos va a dar algo así posiblemente, y en el de velocidad contratiempo nos va a dar algo así. Entonces, en este caso, pues son comportamientos de tipo lineal, puede que nos den así, obviamente pues son muchas las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que advertir? Para este, la correlación tiene que ser por obligación superior a 0,92. Para este no marca ese criterio, es decir, puede caerse ese valor. En caso de que no nos dé por encima de 0,92, hay que estar modificando. Entonces, si vemos que los primeros puntos, es decir, las distancias más cortas, están más alejadas de la recta, entonces obviamos distancias cortas y nos concentramos en las distancias posiblemente largas, es decir, tomamos más distancias de las longitudes mayores que de las longitudes cortas. ¿Por qué? Porque posiblemente está teniendo un comportamiento más realista o más cercano a una recta
para longitudes largas que para longitudes cortas. Entonces hay que hacer ese cambio. Entonces dejamos las largas 3 o 4 de las 10 posiblemente, entre más pues mucho mejor, y las otras pues las modificamos, es decir, sería como un ensayo de error buscando la mejor cantidad de datos que tengan un comportamiento de movimiento uniforme rectilíneo. Cuando mejoramos esta parte, por esas razones se va a mejorar también la gráfica de velocidad contra tiempo. No olvidar que hay que tener en cuenta obviamente todo lo que es los protocolos que se manejan para gráfica, es decir, escalas con la variable y las unidades y leyendas, ¿no? Entonces las leyendas con las variables y unidades y unas escalas que obviamente sean lógicas, ¿cierto? Escalas válidas. Es decir, que el crecimiento sea siempre lo mismo, si es de 2 en 2, que sea de 2 en 2, si es de 10 en 10, que sea de 10 en 10, si es de 1 en 1, que sea de 1 en 1. Tener en cuenta todo eso. Entonces, esto es algo vital. Una vez se toman datos, ¿no? Si vemos que hay unos valores que se están alejando de la recta, pues lo que hacemos es acomodarnos uno a los valores que más se acerquen a la recta. Entonces, si de los 10 valores hay 5 que están más cercanos, pues lo que hago es tomar 5 más aquí dentro de ese intervalo, distintos a los existentes, obviamente, ¿para qué? Para mejorar la correlación. Y esta, pues, simultáneamente también se va a beneficiar. Tal vez eso sería lo más importante relativo a la parte de la práctica número 1 o a la primera parte de la práctica dedicada al movimiento uniforme de tipo rectilíneo, en este caso, es como para hacer las correcciones. Tener en cuenta eso. Si no lo hicieron en la práctica, obviamente, pues hay la posibilidad de que lo corrijan. Vamos a extender el tiempo, obviamente. Aquí estamos manejando unas prácticas que son mucho más prolijas o mucho más abundantes en contenido temático que las que se realizan normalmente en presencial, debido a eso, que no estamos con la posibilidad de estar interactuando tan seguido con este formato de presencialidad remota. Entonces ahí lo importante es que ustedes pues hagan las correcciones, para eso es esto. La idea es que con este tipo de retroalimentaciones como se hizo para la práctica de medición, ustedes mejoren lo que ya se montó y de esa manera pues se tengan resultados más cercanos a lo que se busca, ¿no? Con el objetivo de cada una de las prácticas que se tienen, ¿no? Esto para la parte 1 o la primera parte que es relativa al movimiento uniforme rectilíneo en la horizontal. Para el caso de la segunda parte, que es un movimiento sobre un plano inclinado, entonces vamos a tener en cuenta también algunas pautas. Entonces vamos a mirar precisamente sobre eso. Ahora, importante lo que les decía, ¿no? O sea, contar con un sistema que ustedes puedan estar grabando. Hoy en día hay aplicaciones o el mismo celular trae eso que es el low motion. ¿Para qué? Para que ustedes puedan disminuir las revoluciones del video y de esa manera, si tienen un celular que esté cronometrando la información o un cronómetro como tal, pues pueden tomar entonces los tiempos exactos por los cuales está pasando el cuerpo. Entonces, si yo tengo aquí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, son 10, ¿no? Entonces estaría midiendo esta primera distancia. Y para esta primera distancia, que sería un x1, hay un tiempo 1. Entonces, cuando el cuerpo esté pasando por este punto, ustedes lo están señalizando en la mesa, eso es importante, hacer una señalización, pues entonces en ese momento detener la imagen y mirar entonces el cronómetro en cuánto va. Eso relativo entonces a la primera medida. Esto lo hacen por triplicado, obviamente van a haber medidas similares. Este punto es importante, que es en el cual él ya se libera de su estado de inercia, es decir, de no inercia, es decir, de movimiento uniforme acelerado, y entra en un estado inercial, que es cuando se asume que la aceleración tiende a cero. Entonces, eso es lo que queremos, pues obviamente manejar acá. Entonces, es importante, pues esas pautas. Vamos a mirar ahora sí lo del plano inclinado. Pues en el caso del plano inclinado, digamos que es este, 3 ángulos determinados, me voy a concentrar solo en uno de ellos. Ustedes pues revisan los demás. Les decía que podía ser una tabla. Aquí tengo el cuerpo de una masa M. Como tal, él empieza a rodar. Inmediatamente desde ese punto tendríamos entonces la posición inicial, que es 0, y ustedes tomarían varios puntos. Aquí es importante entonces estar tomando los puntos después de que se desplace una distancia muy representativa, y de ahí en adelante tomar valores cada 5 centímetros, dependiendo pues obviamente de lo larga que sea la tabla. De esa manera pues tienen la posibilidad de estar tomando mejor la información temporal. Aquí igual, con ayuda de dos celulares, uno con control de tiempo y otro con low motion. ¿Para qué? Para tratar de
determinar cuando esté pasando por cada punto. Entonces se concentran primero con esta primera distancia, que sería una distancia x1, y va a tener su tiempo 1. Esa distancia son 3 veces que se toman para tener 3 tiempos y que se promedian. Luego se concentrarían en la segunda distancia, ¿cierto? Que ya sería una distancia x2 para 3 tiempos 2 enésimos y así sucesivamente. Entonces es importante lo que les decía, ¿no? O la otra opción, si no cuentan obviamente con ese dispositivo, entonces colocar aquí un sistema de tope, es decir, una caja, algo pesado que esté anclado para que en el momento que el cuerpo golpee, ustedes detienen el cronómetro, bien sea en el celular o el dispositivo que tengan de control de tiempo. Es una opción mucho más rudimentaria que el manejar el low motion. El low motion va a ser mucho más preciso. Acá es importante tener en cuenta también que se están trabajando entonces con componentes, ¿no? Entonces aquí tenemos un par de componentes. Esta componente sería la componente de la velocidad en X y esta sería la componente de la velocidad en Y, serían X y Y primas. Este ángulo sería este mismo por perpendicularidad entre recta, entonces estaríamos trabajando es con la función seno para poder tener esta información, ¿no? Si nos están pidiendo la posición, entonces la posición final, ¿cierto? Es igual, nosotros la vamos a tener que es este delta, entonces es igual a la posición inicial, ese es el delta, más la velocidad inicial en X por tiempo, la velocidad inicial es 0 porque arranca el reposo, más un medio de la aceleración en X por tiempo al cuadrado. Esa es la que estamos tomando nosotros, ¿cierto? Que sería una fracción de la aceleración gravitacional, no toda, solamente una fracción es la que vamos a averiguar, es la que permite que el cuerpo entonces descienda a ese aumento de velocidad paulatina, dependiendo obviamente del ángulo de inclinación. Entonces, esa es la que averiguarían con ayuda de esto que lo conocen y con ayuda del tiempo que también lo conocen. Entonces, pueden calcular la aceleración. Entonces, es una manera de poder llegar a valores. Con la aceleración ustedes ya podrían pasar a la velocidad final en X, que es igual a la velocidad inicial en X, más la aceleración en X por tiempo, ¿cierto? Entonces, conocen el tiempo, conocen la aceleración, la velocidad inicial en X es 0, entonces puedo hallar la velocidad final en X, es decir, utilizar las fórmulas de la cinemática para poder llegar a los datos que necesito para ir manejando la tabla. Eso para la parte de la tabla número 2, donde pues por obvias razones la parte del low motion va a ser también muy importante. Bien, vamos a mirar ahora la parte 3. Entonces aquí la segunda parte. También importante acá, voy a indicarles también, voy a presentar lo que tenemos acá. Antes de que lo olvides, que cuando construyamos las gráficas, antes de que lo olvides, cierto, hagámoslo. Vamos a construir, en este caso, 3 gráficas. Una que es de espacio contra tiempo, y aquí nos van a dar unos valores que la idea es, obviamente, que se asemejen a una curva. En ocasiones, como tenemos espacios muy cortos, es decir, las distancias son muy limitadas, pues estaríamos trabajando posiblemente en una fracción de esa curva. Estamos trabajando en una fracción de esa curva, posiblemente se adapte más a una regresión lineal que a una regresión cuadrática. Si ustedes ven que tiene un comportamiento curvilíneo, porque eso se ve en los puntos ahí del comportamiento, lo que hacen es una regresión cuadrática, pero si tiende más a un comportamiento lineal, pues hacen una regresión lineal y a la explicación, ¿no? Porque posiblemente estén trabajando en un intervalo de esa curva, y ese intervalo, pues recuerden, una curva es una sucesión infinita de rectas, ¿cierto? Y vuelve y juega. Si tenemos una recta o una curva, cualquiera de las dos opciones, y tenemos puntos, ¿cierto? Son 10. Si vemos que en la parte inicial, por decir algo, los puntos están alejados más del comportamiento que ustedes deciden, que puede ser cuadrático lineal, pues ustedes lo que hacen es tomar los puntos que de pronto se están alejando más, evitan esa parte entonces de la medida de tiempo o de la toma de datos y se concentra más en la otra. Entonces, si aquí tenemos 6 datos ya tomados, lo que nos faltarían son 4 más. Entonces, los tomo dentro de este intervalo de longitud. Es decir, entonces, si son los datos largos, evito cortos, ¿cierto?
porque están generándome un mayor error y trato de trabajar con otros intervalos dentro de esas longitudes mayores porque están funcionando mejor. Eso ayuda a que la correlación sea mayor a 0,92 para las gráficas espacio contra tiempo y las gráficas velocidad contra tiempo. Si la gráfica aceleración contra tiempo nos da un valor muy pequeño, pues es aceptable por el comportamiento que se tiene en cuanto a aceleración-tiempo. Y eso pues obviamente se busca que sea una recta horizontal y van a haber muchos puntos o algunos puntos que tienen un comportamiento de una recta y otros con de otra recta. Eso hace que la regresión se caiga. Para el caso de la gráfica velocidad contra tiempo, acá se espera que dé una recta con pendiente positiva. Entonces lo mismo, si vemos que pronto para valores grandes los puntos se están alejando, aquí sí la regresión por obligación es regresión lineal, aquí no hay opción de pensar en cuadráticas, aquí es lineal para el caso de la gráfica de velocidad contra tiempo. No olviden que las leyendas deben venir las variables y las unidades y obviamente las escalas. Aquí estoy evitando eso porque me concentro en lo que posiblemente ustedes no tuvieron en cuenta en su información de tomada. Entonces si vemos que estos puntos están muy alejados, pues los evito y trato de sesgarme hacia los valores que sí están cercanos a la recta. Entonces no tomaría distancias largas porque no me están dando valores exactos. Obviamente si acá me están dando valores mejores en distancias largas, pues aquí también me va a dar eso. Pero si acá me doy cuenta que son valores muy largos los que se están saliendo del marco del ajuste, entonces acá también debe ser similar. Entonces aquí cambio un poquito el formato para que no piensen que siempre van a ser los valores largos los que se ajustan. Entonces lo que hago es tomar más bien medidas cortas. ¿Para qué? Para meterme en un intervalo donde está funcionando mejor obviamente la relación. Y finalmente la de aceleración contra tiempo. Bien, las leyendas con variables y dimensiones. Y aquí se espera entonces algo así. Entonces les puede dar algo así, ¿cierto? Donde hay muchas opciones, ¿no? La calculadora asumirá que este puede ser un comportamiento, que este puede ser otro, que este puede ser otro, que este es otro. Como son muchas posibilidades, la correlación se cae. Si ustedes corrigen acá, esta va a mejorar. Y la pendiente aquí cada vez va a estar más cercana a cero. Posiblemente les dé un valor negativo o positivo que tienda a cero. ¿Eso qué significa? Que encontrar un valor donde, sí, un valor donde la aceleración está ajustándose. Entonces lo que nos va a interesar es este valor que nos está dando acá, ¿cierto? Porque este valor que nos está dando acá va a ser la aceleración en X. Y de eso ustedes van a hacer la relación. Entonces, si la gravedad equivale a 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, esa aceleración en X, que es un valor, ¿no? Que nos dio. Entonces ese valor que nos dio, digamos que sean 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿a qué porcentaje de la acción gravitacional o de la gravedad corresponde? Con ese ángulo de declinación, lo mismo con los otros dos ángulos. Entonces, más o menos es eso lo que se espera para la gráfica o para lo que es el análisis del movimiento de un cuerpo esférico sobre un plano inclinado. Y la tercera es caída libre, ¿no? Es un cuerpo que se está dejando caer. Igualmente, pues la idea es que tenga una buena altura para poder tomar una buena cantidad de tiempos. Aquí prácticamente lo motion es el que mejor nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque voy a tener entonces la posibilidad de manejar muchas alturas, ¿cierto? Entonces, entre más alturas tenga, son 10 las que pide el problema o las tablas. Entonces, eso va a ser un movimiento muy rápido. Lo mucho nos va a ayudar. Entonces, podemos tomar para esta altura, para esta altura, esta altura, esta altura, esta altura, esta altura. 10 en total. Eso es lo que vamos a hacer. En lugar de estar nosotros recortando el punto final, lo que vamos a recortar es el punto inicial. Teniendo, pues, obviamente como condición que él siempre se deja caer para hablar de una caída libre. En este caso, pues también van a haber tres gráficas: espacio contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Aquí todo va a estar en Y, entonces la aceleración es en Y.
Entonces esta aceleración en Y, la idea es que va a generarse un valor lo más cercano a la acción de la gravedad en el CGS, que es dado en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces lo que vamos a ver qué tanto nos acercamos. Al fin y al cabo no hay un ángulo de inclinación. Debe dar un valor muy cercano al valor de la gravedad que dataron desde época de Galileo, como 9,80 metros por segundo cada segundo en el MKS o 980 centímetros por segundo cada segundo en el sistema que nosotros manejamos, que en laboratorio es centímetros, gramos y segundos. Entonces la misma. Si aquí en las gráficas vemos que tiene un comportamiento más cercano a una parábola, le hacemos regresión cuadrática. Pero si vemos que tiene un comportamiento más cercano a una recta, pues hacemos regresión lineal. Lo importante es que la correlación nos dé superior a 0,92. Si no nos da 0,92, pues lo que miramos es en la gráfica los puntos que están más cercanos. Si son los valores grandes, que es lo que se cree para este tipo de manejos de caída libre, y los valores pequeños se desvían más de la curva, pues entonces tomamos más bien más medidas a escala grande. Es decir, en lugar de estar tomando cada 20 centímetros, pues cada 5, y que las longitudes sean buenas alturas o alturas mayores. ¿Para qué? Para acercarnos más a las longitudes o las alturas mayores que están dando menores porcentajes de incertidumbre o error, y eso se debe notar también en esta gráfica, que debe dar una correlación por encima de 0,92. En esta sí se puede caer, pero la idea es que estemos tendiendo al valor de la aceleración gravitacional, y ya, igual que pasa en la anterior, vamos a ver qué tanto, y eso sería el porcentaje de error, donde este valor que obtengamos acá, ¿cierto? Que es un valor que va a estar cercano, pongamos que dio 800, por decir algo. Entonces, 800 va a ser el valor experimental, y la gravedad, que es 980, va a ser el valor teórico. Y deben de el porcentaje de error y las explicaciones. O sea, así me dio un porcentaje de error grande, explicar los motivos que se pueden dar de por qué esos porcentajes de error grande o pequeños, si los llegan a ser pequeños. Todo siempre va a tener una explicación, por pequeña que sea o por grande que sea. Obviamente, si el valor es grande de los porcentajes de error, pues van a tener más justificaciones que los porcentajes de error con valores pequeños. Todo esto con evidencias, obviamente, como había dicho, hay un video soporte. Entonces, si ven que hay que corregir cosas, aquí pues hice aclaración sin mirar aún los resultados de sus informes de laboratorio, aún no los he revisado. Entonces, sin mirarlos, lo que quiero hacer es una retroalimentación para que ustedes tomen nota. Posiblemente pues doy la opción de que ustedes vuelvan a ingresar al sistema Moodle, descarguen entonces lo que compartieron. ¿Para qué? Para que pues vuelvan a compartirlo, y si hay necesidad de mejorar el video, listo. Ya de ustedes dependerá lo siguiente, ojo, si dejamos 7 días más o 15 días más. Es decir, de ustedes depende la posibilidad de en 7 días corregir o que sean 15. ¿Qué es lo importante? Aprender. Aquí tenemos 3 tipos de movimientos distintos, es decir, 3 prácticas de laboratorio presenciales. Y en la guía de medición tuvimos 2, es decir, ya llevaríamos 5. Es decir, que con esto nosotros prácticamente estaríamos colmando el semestre, pero bueno, la idea es ver algo de dinámica. Entonces, si es posible, el primer laboratorio de medición puede tener un doble valor. El segundo laboratorio, este que estoy hablando acá de cinemática, puede tener un doble valor, y el tercer laboratorio, que va a ser de dinámica, que ese sí va a ser solo una parte, no 1, 2 y 3 como se ha dado hasta ahora, pues obviamente será una parte. Y si sumamos 2, 2 y 1, ahí serían las 5 prácticas de laboratorio que pues se nos está pidiendo para cumplir. ¿Qué es lo importante también? El proyecto, muchachos. De hoy en 15 días, eso sí es vital, necesito avances, es decir, que cada uno en las reuniones, es decir, de hoy en 15 días, bien sea el día de un grupo o el del otro, que cada uno conoce los días que tenemos en los horarios determinados, va a haber entonces una reunión, se va a abrir un programa o una plataforma, o se va a habilitar la herramienta de Zoom para que pues vayan ingresando por grupos, ¿cierto? O la otra opción, que ustedes me hagan la invitación. Entonces, grupo que me invite primero, pues obviamente con él interactúo. Cualquiera de las dos opciones son viables. ¿Para qué? Para poder hablar de los avances relativos al proyecto, porque no podemos esperar a que nos coja la noche con respecto a eso. Y ya les indiqué cómo pueden revisar en la plataforma a qué se refiere el proyecto, y en otro video anterior también hablé de lo que compete a ese proyecto del semestre, el cual no se puede olvidar, hay que llevarlo ya, hay que llevarlo en marcha. Prácticamente a esta altura ya deberían de tener una
idea ya concreta y con un marco ya relativo a objetivos, justificación, metodología, cronograma que se va a tener desde el primer día en que se informó esta actividad, un cronograma semanal. Ustedes pueden buscar en la web cómo se genera un cronograma para un proyecto de investigación, que es obviamente para este caso los 3 meses, porque comenzamos prácticamente fue un mes después, y a partir de esos 3 meses, entonces semana a semana lo que ustedes se van a imponer para cumplir con los objetivos del proyecto y los resultados que se van a ir dando paulatinamente. Eso dependerá obviamente de los objetivos que se propongan. Van a ser 3 objetivos los que ustedes se van a proponer. Entonces, desde el objetivo donde van a indagar la información, el objetivo donde van a diseñar un sistema relativo a la mecánica y el objetivo donde van a implementarlo casero. Bueno, con eso yo creo que aclaro algunas cosas. Importante pues que lo tengan en cuenta, muchachos. Mejor que tengan en cuenta esas observaciones. Ya ustedes dependen que me indiquen, apoyándonos obviamente en la plataforma Moodle, los que van a corregir o no. Es decir, los que decían lo dejamos así, los que decían lo vamos a corregir, eso me lo indican por medio de la plataforma antes de yo estar evaluándolos. Voy a dejar un par de días de espera, obviamente un compás de espera, para que me lo indiquen cada uno de los dos grupos y de esa manera pues yo realizar la revisión solo de una, no de los dos. Eso sería un desgaste tremendo y más en este tipo de formato semipresencial o de presencialidad remota. Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Y lo otro también muy importante es la otra tarea. Ustedes dependen que si son o 7 días para que hagan esas correcciones o 15 días junto con los avances del proyecto. Entonces, posiblemente me arriesgo a decir que ustedes van a pedir esos 15 días. Entonces, en esos 15 días corregir lo que tiene que ver con estos laboratorios y además avances del proyecto teniendo en cuenta la metodología que da uno de los dos videos que están en la práctica y Omega, donde nuestro director de la Facultad de Ciencias pues nos comenta relativo a qué debe llevar un proyecto de este tipo, ¿no? Un proyecto de mini investigación relativo a resolver una problemática desde el punto de vista de la física mecánica. Y muchachos, espero haber sido lo más claro posible. Estamos en contacto y espero entonces por correo en la plataforma pues las respectivas respuestas a lo que les estoy pidiendo el día de hoy. Sigamos en casa y hasta la próxima.